En el análisis de hoy vamos a procesar décadas de datos, patrones de comportamiento e informes para diseccionar una de las estructuras criminales más duraderas y adaptables de la historia, la mafia. La idea es separar el mito que ha creado el cine de la fría realidad operativa, analizando su origen, su código interno y sobre todo su increíble capacidad para evolucionar. Claro, esta frase es historia del cine. Ha moldeado por completo la percepción que tenemos de la mafia en todo el mundo. Pero, si analizamos los datos, la realidad es mucho menos teatral y, la verdad, bastante más peligrosa. La verdadera oferta que no se puede rechazar no viene de un jefe carismático en una habitación oscura, sino de un sistema que se infiltra silenciosamente en la economía y en el poder. A ver, para poder entender de verdad cómo ha sobrevivido tanto tiempo, lo primero es desmontar la leyenda. Solo después podremos analizar los datos que explican su verdadero origen, que es puramente socioeconómico. El mito es muy novelesco, ¿verdad? Tres caballeros españoles del siglo XV con nombres como Oso, Mastroso y Cargañoso que fundan las grandes mafias como una sociedad de honor. Suena bien. Sin embargo, la realidad que emerge de los datos económicos del siglo XIX en Sicilia es, bueno, mucho más práctica. Había un comercio de cítricos muy lucrativo, pero también muy vulnerable. El Estado no llegaba a protegerlo, así que simple y llanamente surgió un mercado privado para esa protección. No fue un acto de honor, fue una lógica de mercado pura y dura. Y ojo, que la propia palabra tiene una historia increíble. En el dialecto de Palermo, mafia era algo positivo, significaba belleza, valentía, excelencia. La palabra solo empezó a asociarse con el crimen a partir de una obra de teatro de 1863, I Mafiosi de la Vicaria. Es un cambio semántico que lo dice todo, la transformación de un ideal cultural a una marca criminal. Pero claro, su longevidad no se explica solo con dinero. La clave está en su sistema operativo interno, una jerarquía súper estricta y un código de conducta que es inviolable. Vamos a analizar sus componentes. La estructura clásica es en esencia un modelo corporativo ultra eficiente diseñado para el control y la lealtad absoluta. Arriba del todo, el don, la autoridad final. Justo debajo, el sotocapo, su segundo. A un lado, el consigliere, el asesor. Y de ahí hacia abajo, los caporregime, los capitanes que dirigen a sus equipos de soldati, los miembros de base. Una pirámide de poder perfecta, muy clara y muy funcional. Y para entrar, no se firma un contrato. El ingreso se sella con un ritual psicológico potentísimo. Se pincha un dedo, se extrae sangre y con ella se mancha una imagen sagrada. El iniciado tiene que sostener esa imagen mientras arde y jurar lealtad hasta la muerte. Todo termina con una advertencia brutal: que mi carne arda como este santo si traiciono a la familia. El uso de simbología religiosa crea un vínculo que se percibe como sagrado, casi imposible de romper. Y el pilar que lo sostiene absolutamente todo es la omertad. Y no es solo estar en silencio. Es un código de honor que prohíbe de forma total cooperar con las autoridades. Es el principalísimo mecanismo de defensa de la organización, lo que la hace increíblemente difícil de penetrar. Bien, una vez que la estructura está consolidada en Italia, ¿cuál es el siguiente paso lógico? La expansión, la globalización. Y esta fue impulsada por dos factores clave: la migración masiva desde el sur de Italia y una oportunidad de mercado que era sencillamente única. Todo arranca a finales del XIX con la llegada de inmigrantes que establecen sus comunidades en la costa este. Pero el catalizador, el punto de inflexión que lo cambia todo, es la prohibición de 1920. De repente, hay un mercado negro gigantesco para el alcohol. En 1931, Lucky Luciano, con una gran visión para los negocios, crea la Comisión para unir a las 5 familias de Nueva York, básicamente para dejar de pelearse y maximizar beneficios. Y el remate final llega en 1957, con una cumbre en Palermo que consolida la ruta de la heroína, uniendo para siempre las ramas siciliana y americana. Claro, cuando una organización acumula tanto poder y opera al margen de la ley, el choque con el Estado es inevitable. Esta nueva presión obligó a la organización a hacer lo que mejor sabe: mutar y adaptarse de nuevo. Y el Estado, por supuesto, reaccionó. Lo hizo en varias oleadas. En los años 20, el régimen de Mussolini lanzó una campaña brutal con el prefecto Cesare Mori. Más tarde, en los 80, jueces como los heroicos Giovanni Falcone y Paolo Borsellino lideraron el pool antimafia, que llevó al famoso Maxi Proceso. Mientras tanto, en Estados Unidos, la Ley Rico de 1970 fue un golpe durísimo, porque permitía imputar a los jefes por los crímenes de sus subordinados. Cada ofensiva obligaba a la mafia a elegir, o ser más discreta o ser mucho más violenta. Y justo cuando la presión era máxima, ocurre algo que nadie podría haber previsto. Un evento geopolítico que cambia las prioridades del mundo entero.
Los atentados del 11 de septiembre. La lucha contra el terrorismo se convirtió en la prioridad número 1, y los recursos se desviaron masivamente. Los datos son elocuentes. Unidades antimafia que tenían 400 agentes se quedaron en solo 20. Es fácil deducir el espacio que eso creó para que la mafia se reagrupara en silencio. Y ese vacío nos lleva directamente a la situación actual, a la mafia de hoy. Una mafia que ha aprendido, que ha evolucionado y que ha pasado de la violencia en la calle a una forma de delincuencia mucho más corporativa, global y silenciosa. Entonces, ¿quiénes son los actores principales en el tablero actual? Pues tenemos a la Cosa Nostra siciliana, que sigue activa, aunque está más debilitada, la Camorra de Campania, que es más una red de clanes fragmentados, la Sacra Corona Unita en Apulia, la más reciente, pero hoy por hoy la organización más poderosa y con mucha diferencia es la 'Ndrangheta de Calabria, un gigante en el escenario criminal global. El cambio de estrategia es radical. Hay que olvidarse un poco de la imagen clásica de la violencia pública, la extorsión a pequeños comerciantes, el famoso pizo o el control de sindicatos. El modelo moderno se centra en el fraude bursátil, las apuestas online, el blanqueo de capitales a gran escala y sobre todo la logística global. Mucho menos ruido, muchísimos más beneficios. Y para que nos hagamos una idea de la escala de la que estamos hablando, aquí va un dato, un solo dato. Se estima que el 80% del tráfico de cocaína que entra en Europa está controlado por la 'Ndrangheta. Este no solo demuestra su poder, sino su increíble sofisticación logística a escala planetaria. Después de analizar todos estos datos, desde sus orígenes casi empresariales en Sicilia hasta convertirse en este conglomerado financiero global, la pregunta final es inevitable, ¿no? ¿Puede un poder que se adapta con esta eficacia ser derrotado realmente? ¿O simplemente cambia de forma, esperando la siguiente oportunidad para crecer? Nada más por hoy. Os esperamos en Radio IA con más contenidos interesantes.